Hola, buenas tardes. Este video es el video correspondiente a la clase del 23 de septiembre del 2022, donde vamos a examinar eh, la lectura de, de Frank Lambert, donde vamos a estudiar la lectura de Frank Lambert, la religión neoliberal del mercado y los derechos humanos que ustedes tienen en, en la carpeta de lecturas. Eh, Lambert es el editor de este libro. Obviamente no vamos a estudiar todo el libro, solo vamos a estudiar eh, el texto de él, la religión neoliberal del mercado y los derechos humanos, que es el primer eh, artículo. Es un artículo que se editó en el marco de la celebración del 200 aniversario del nacimiento de Marx. Es un libro del 2018, el ensayo de Henke Lambert es del 2017. Justo la crítica de la religión neoliberal y los derechos humanos. Eh, Frank Henke Lambert es un autor que debería ser muy estudiado en las ciencias sociales. Yo no estoy muy seguro si los estudiantes han estudiado alguna otra obra de referencia. Hay varios textos de su obra que sería muy importante estudiarlos para quienes estudian ciencias sociales: Las armas ideológicas de la muerte, eh, Democracia o totalitarismo, eh, La crítica de la razón utópica, eh, y Pablo, la maldición que pesa sobre la ley. Este artículo es el último, por lo menos que yo tengo registrado, de la extensa obra de Hinke Lambert. Es un autor que es alemán, eh, pero que hizo toda su vida en América Latina. Eh, Vivió en Alemania dentro de su juventud, pero muy temprano viajó a América Latina. Vivió en Chile, en Honduras, actualmente está radicado en Costa Rica. Alrededor de él se ha instaurado lo que se conoce como el proyecto del pensamiento crítico. Ha sido su libro El sujeto y la ley, ha sido premiado como Premio Libertador, creo que en el año 2002. Eh, y es de esos extraños casos de pensadores europeos que concentran su inteligencia y concentran su interpretación en lo que ocurre en América Latina. Y que Lambert es definitivamente referente de dos grandes tradiciones del pensamiento latinoamericano. Nosotros podríamos decir que hay cuatro grandes producciones intelectuales culturales que son típicamente latinoamericanas y que son universales, es decir, que son producciones que se enraizan profundamente en la interpretación local, pero que es un pensamiento que, eh, que tiene un valor universal, ¿verdad? Y esas cuatro corrientes son la teoría de la dependencia latinoamericana, la interpretación de lo que significa la teoría, la dependencia, como una interpretación que corrige las unilateralidades de la teoría de la dependencia desarrollista, la teoría de la dependencia de Raúl Previch, y, digamos, y llena los vacíos de la teoría del imperialismo de Lenin y de Bukharin y de Rosa Luxemburgo, ¿verdad? Y a la vez es un referente de la teología latinoamericana de la liberación, eh, junto con Gustavo Gutiérrez, con Hugo Hassmann, con Pablo Richard, ¿verdad? Que es una teología propiamente latinoamericana, con una interpretación muy especial de lo que significa la fe religiosa.
Franz Hinkelambert es un economista y es un teólogo, las dos cosas. Tiene un libro muy poco conocido sobre el desarrollo desigual, que, que para los que les gusta el debate más clásico sobre el problema de la dependencia y el desarrollo desigual, es un referente obligado. Eh, y a la vez tiene varios textos sobre el problema de la teología latinoamericana. Ustedes verán que en el texto que a ustedes les toca leer es una crítica de la sensibilidad del capitalismo contemporáneo, pero también es una crítica de la religiosidad del capitalismo contemporáneo. Eh, entonces, nosotros podemos encontrar a Hinkelhammer como un referente de la teoría de la dependencia, de la teología latinoamericana. Es, también me parece que es un referente del pensamiento utópico, ¿verdad? Este texto, Crítica de la razón utópica, es un texto poco conocido, pero muy agudo, de un texto del año 84. Entonces, vamos a ver este primer texto como parte del curso, texto que se llama La religión neoliberal del mercado y los derechos humanos. En realidad, el título tiene dos partes. La crítica, tres partes. La crítica, aquí recordamos lo que significa. Aquí Hinkelambert se ancla en la tradición Kant, Hegel, Marx, ¿verdad? Adorno, lo estudiamos en teoría de la ideología. Crítica significa establecer los límites y las posibilidades de algo. Entonces él va a establecer la crítica de qué, de eso que llama la religión neoliberal del mercado. Ese es el concepto que Lambert quiere construir en este texto, y los derechos humanos, ¿verdad? En ese sentido, vamos a ver tres palabras que ya conocíamos todos nosotros, ¿verdad? Eh, la palabra religión, habíamos dicho que hay una relación entre, digamos, hay tres palabras cada vez: crítica, que es una, que constituye como pensamiento crítico, establecer los límites y las posibilidades de algo, así como la crítica de la razón pura de Kant, así como la crítica de la economía política de Marx, ¿verdad? Entonces, esta es la crítica de la religión neoliberal y los derechos humanos. Está la palabra religión, que ya de entrada nos hace referencia al mito y a la crítica del mito, ¿verdad? Habíamos hablado que el mito es eh, una narración, es una de las tres narraciones fantásticas que tienen los seres humanos: el mito, la leyenda y la fábula. La diferencia, como les habíamos indicado, y ustedes recordarán, es que, bueno, la fábula nadie cree que sea verdad, ¿verdad? Es un relato que es fantasioso y todos sabemos que es mentira, y sobre todo sirve para explicar eh, pequeños eventos de la vida. Eh, Son las pequeñas historias, dicen los pueblos africanos. Luego están las leyendas, que son hechos que pueden haber sido históricos, puede ser que haya algo de históricos en esos relatos, pero están sazonados por la imaginación histórica de los pueblos, ¿verdad? Luego están los mitos, que es una narración que ubica la relación entre los hombres y los dioses, ¿verdad? Un mito es la relación que establece qué relación tenemos los seres, es una narración que establece cuál es la relación que tenemos los seres humanos con la divinidad, con Dios o con los dioses. Eh, y como ha dicho Claude Lévi-Strauss, para quien vive en el mito es real, ¿verdad? Es decir, a diferencia de la fábula, que todos sabemos que es una mentira, para quien vive en un mito, el mito es absolutamente real. Entonces, la religión neoliberal del mercado hace referencia a un mito, el mito neoliberal del mercado, y que para quienes viven en ese mito es absolutamente real. Neoliberalismo, que es una palabra que ya habíamos eh, encontrado,
ha sido usado como concepto, ¿verdad? Eh, Normalmente la izquierda política y los movimientos sociales utiliza el término neoliberal, que tiene dos componentes, uno el neologismo neo y otro la palabra liberal, eh, es decir, son los nuevos liberales. El liberalismo clásico es una filosofía política que se desarrolla en algún momento entre el siglo XVI y el siglo XVIII y es la ideología de la burguesía en ascenso en su lucha contra el despotismo absolutista y en contra de las políticas económicas del despotismo absolutista, sobre todo el mercantilismo. Eh, entonces, digamos, la libertad de opinión, la libertad de conciencia, la libertad de religión, la libertad de comercio eran demandas que la burguesía en un primer momento sostenía en contra del poder de los señores feudales y del despotismo absolutista. El neoliberalismo hace referencia a otro proceso que ustedes pueden ver con más detalle viendo The Trap de Adam Curtis y viendo la doctrina del shock de Naomi Klein. Convencionalmente se reconoce que el inicio del neoliberalismo, del nuevo liberalismo, eh, y ahí hay un debate más detallado, porque probablemente ustedes han oído la palabra neoliberal, sobre todo para referirse a programas económicos, como decir el programa económico neoliberal del gobierno de Rodrigo Chávez, ¿verdad? O el programa económico neoliberal del gobierno de Carlos Alvarado. Eh, pero en realidad el neoliberalismo es una filosofía, una ideología, una política, un programa económico, y hay un debate que ustedes, por ejemplo, pueden ver en la lectura de Atilio Borón que leímos. Hay algunos autores que consideran que el neoliberalismo es ya una sensibilidad, ¿verdad? Es decir, que se está transformando en parte de nuestro sentido común compartido en las sociedades latinoamericanas. El neoliberalismo ha sido particularmente intenso como programa político, pero también como sensibilidad cultural en América Latina. El primer gran ejercicio de puesta en práctica de las medidas económicas neoliberales. Antes de eso, el neoliberalismo como filosofía, como idea, no como práctica, sino como filosofía, estuvo, como señala Adam Curtis en el documental The Trap, que ustedes tienen que ver, hay tres grandes nombres propios de filósofos, de pensadores que se consideran neoliberales, que no son los liberales clásicos, ¿verdad? Los liberales clásicos del siglo XVI al siglo XVIII son John Locke, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Adam Smith. Esos son los liberales clásicos, ¿verdad? Que están ahí entre el siglo XVII, el siglo XVIII, ¿verdad? Pero hay otros autores que son, que se les conoce como la escuela austriaca también, eh, que son los referentes del liberalismo más o menos en los años 20, 30 y 40, ¿verdad? Cuando las ideas liberales han entrado en crisis absoluta, producto de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la Gran Depresión Económica, del ascenso de la Revolución Rusa y del bolchevismo, que luego degenerará y se transformará en el stalinismo, eh, del New Deal de Roosevelt, es decir, de lo que los costarricenses convencionalmente le dicen el estado de bienestar o se le llama el estado de bienestar. Y ahí aparecen algunos nombres propios, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, eh, Karl Popper y luego más adelante Milton Friedman, que es tal vez el más famoso. Eh, y Friedman, eh, que es un economista, eh, va a ser el que acuerpa el grupo de economistas de la dictadura chilena, el año 73. El primer gran experimento neoliberal de nuestros tiempos es en América Latina. El primer gran laboratorio, el momento en el que inicia el neoliberalismo como proyecto político económico,
es durante la dictadura chilena del 73, que llevó adelante sobre la base de un salvajismo espectacular de la dictadura chilena. Y todavía hasta nuestros días, la dictadura, la constitución que queda de la dictadura chilena, la dictadura triunfa el 11 de septiembre de 1973 con el derrocamiento de Salvador Allende, y en 1980 establece la Constitución, que es una constitución típicamente neoliberal, y sigue vigente en Chile hasta nuestros días. Recientemente hubo un intento de modificar la Constitución de 1980 y fue derrotada en un referéndum, ¿verdad? Digamos, ese es el nivel de fuerza, digamos, y de sensibilidad, digamos, que tiene el neoliberalismo en América Latina. Eh, Asociado al neoliberalismo también hay algunas ideas básicas, como la autorregulación del mercado, el llamado consenso de Washington, eh, que no hemos visto aún. Entonces les voy a poner aquí a continuación las ideas del consenso de Washington. El consenso de Washington, como ya diciendo, aquí tenemos, fue formulado originalmente por John Williamson en un documento de 1989 que se llama What Washington Means by Policy Reform, es decir, lo que Washington quiere dar a entender por una política de reforma. Estamos hablando del año 89, es el primer neoliberalismo latinoamericano. Estábamos viendo qué es lo que significaba la política de reformas. Fue elaborado con una conferencia organizada por el Institute of International Economics, eh, y el propio Williamson cuenta que ese histórico borrador incluyó una lista de las 10 políticas que yo pensaba eran más o menos aceptadas por todo el mundo en Washington. Originalmente ese paquete de medidas económicas estaba pensado para los países de América Latina, pero con los años se transformó en un programa general. Es una especie de dogma, digamos, de los neoliberales, de todas las políticas neoliberales. Entonces ahí están los 10 puntos, digamos, que son el dogma de todas las políticas económicas neoliberales: la disciplina fiscal, en Costa Rica el plan fiscal y la regla fiscal, reordenamiento de las prioridades de gasto público, que es reordenar el gasto público en función de políticas como la apertura comercial y como la exportación en contra de otros servicios, ¿verdad? Como la salud y la educación. Reforma impositiva, que fue lo que vivimos en Costa Rica en el año 2018. Liberalización de las tasas de interés, una tasa de cambio competitiva. Liberalización del comercio internacional, que fue lo que se vivió en el país en 2007 con la aprobación del Tratado de Libre Comercio, aunque hay un sistema de varios tratados de libre comercio en Costa Rica que empiezan en el año 96, creo, 96, 97, con el primer tratado de libre comercio con Canadá. El primer tratado de libre comercio conocido desde el año 1994 entre Estados Unidos, México y Canadá. Y la liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas, que eso en Costa Rica se le llama sistema de zonas francas. La privatización, que es lo que estamos discutiendo hoy en este momento con el Banco de Costa Rica, la desregulación y los derechos de propiedad. Eso es lo que normalmente se conoce como el dogma, como del neoliberalismo, que en América Latina se aplicó casi a pies juntillas, ¿verdad? Y el mercado y los derechos humanos, ¿verdad? El mercado es un una institución, ¿verdad? Que, que regula la forma en la cual los seres humanos garantizamos es la forma en la que los seres humanos bajo el capitalismo producimos, reproducimos nuestra existencia, y como describe Marx en El fetichismo de la mercancía y su secreto, es una especie de sociabilidad indirecta a través del mercado. Eh, y tiene varias características que hemos hablado, en especial
sobre el de la sociabilidad indirecta, es el más importante. La idea de que la producción es una producción de mercancías, es decir, que los valores de uso existentes son producidos solo porque tienen un valor de cambio y son producidos en la medida en la que tienen un valor de cambio que puede ser realizado en el mercado. Es decir, no es una producción sobre la base de las necesidades humanas, sino que es una producción en función de la posibilidad de realizar el valor de cambio en el mercado y que por lo tanto también implica un hecho muy raro que es que la mercancía precede al deseo. Es decir, es el único caso donde hay mercancías que todavía no sabemos que necesitamos, ¿verdad? Eh, entonces, y bueno, los derechos humanos, que es una ideología que arranca desde 1789 con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, pero que cobra su mayor importancia en 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, eh, y que luego esa declaración se va a transformar en un pacto internacional. La diferencia de la declaración y el pacto es que la declaración es declarativa, es la declaración de una serie de intenciones. El pacto se supone que los estados están obligados a cumplirlos, ¿verdad? Entonces, en el texto de Hinke Lambert tenemos religión neoliberal del mercado, que es una sola cosa, y derechos humanos, que es otra, ¿verdad? Eh, el corazón de la interpretación del texto de Hinke Lambert sería, bueno, aquí hace una primera presentación de lo que significa el Dios de la religión, el Dios del mercado, ¿verdad? Dice el Dios como Dios terrestre, es el mercado como Dios y se ha puesto por encima de todos los dioses. Su agresividad es infinita. Marx cita Colón. Cosa maravillosa es el oro. Quien tiene oro es dueño y señor de cuanto apetece. Con oro hasta se hacen entrar las almas al paraíso, ¿verdad? Entonces, esta es la religión del mercado, ¿verdad? Eh, el Dios de la religión del mercado, la religión del dinero, ¿verdad? Eh, toda la tesis fuerte de, de Hinke Lambert está asociada a que el mercado debe ser para el ser humano y no el ser humano para el mercado, como es actualmente. La religión del mercado lo que dice es que el ser humano es para el mercado, no, no al revés, ¿verdad? Y ahí pone un ejemplo de Marx, eh, que es Cristóbal Colón, eh, y va a decir ahí, Colón ya pone el dios oro por encima del dios cristiano, ¿verdad? Esta es la idea del dios de la religión del mercado. El oro está por encima de Dios, ¿verdad? El oro hace que las almas entren al paraíso. Eh, Y justamente esta religión del mercado ha transformado al cristianismo. El cristianismo se ha transformado de una religión que predica el amor universal a una religión del mercado. Y tanto para él, tanto ISIS, tanto el Estado Islámico, como Al-Qaeda, como buena parte del fundamentalismo estadounidense, hacen parte de la religión del mercado y de la estrategia de globalización. Estos son los dos conceptos que, que, que va a analizar, ¿verdad? En que arranca de la estrategia de globalización y su religión neoliberal del mercado, ¿verdad? Y para él, tanto la religión neoliberal del mercado como la estrategia de globalización, fíjese que él usa el término estrategia de globalización, ¿verdad? Quiere decir, una estrategia es, eh, habíamos dicho, la estrategia es la ciencia de la victoria. Entonces, la estrategia de globalización es la estrategia que tiene el capitalismo para vencer, ¿verdad? A sus rivales. ¿Cuáles son sus rivales? Los pueblos del mundo. Entonces, la estrategia que tiene
para vencer a sus rivales es la globalización. Y ambas tienen la misma religiosidad para él. Tanto ISIS, o sea, el Estado Islámico, como Al-Qaeda, como, eh, como el fundamentalismo religioso norteamericano, que ha sido particularmente fortalecido por la administración Trump en Estados Unidos, son una religiosidad de la muerte, ¿verdad? Tienen la misma religiosidad. Va a haber una primera definición que tiene que ver con la estrategia de globalización. Señala Hinkelambert, la estrategia de globalización es un gran proyecto, posiblemente no intencional. Esto es muy interesante lo que señala, que tiene que ver con la ideología, ¿verdad? Marx hablando en El Capital decía, no saben lo que hacen y sin embargo lo hacen, ¿verdad? Esto sería lo que quiere transmitir Hickelhammer con la idea de un proyecto no intencional, dice la estrategia de la globalización, es un gran proyecto, posiblemente no intencional, del asesinato-suicidio hoy generalizado en el mundo entero, ¿verdad? Entonces, la estrategia de globalización es un proyecto de asesinato, suicidio generalizado, ¿verdad? Por eso es una religión de la muerte, es decir, es una religiosidad del asesinato y del suicidio, aunque no tenga eso como objetivo intencional, ¿verdad? Es decir, formalmente, discursivamente, si ustedes vieron el discurso el video en defensa de la globalización, que es uno de esos autores así más neoliberales, más militantes. La globalización se lleva adelante en el nombre de la democracia, de la riqueza, de la libertad de comercio, de la productividad, ¿verdad? Pero para Hinke Lambert en realidad es una religiosidad del suicidio, del asesinato, ¿verdad? Hace un rodeo necesario por la historia de la filosofía, ¿verdad? Habla de Leviatán, de Hobbes, eh, para que es uno de los textos donde eh, más se defiende, digamos, el absolutismo, digamos, el poder del Estado, un texto clásico de la filosofía política. Y en el Leviatán de Hobbes, eh, el Leviatán es el dios mortal por debajo del dios eterno, ¿verdad? Y este dios mortal es el dios de la religión del mercado. El dinero es, según Hobbes, la sangre del Leviatán, ¿verdad? Es el principio de vida del dios mortal, es el principio de vida del Leviatán. Y, y de ahí va a señalar en polémica con la tradición ilustrada de Henke Lambert que en realidad en nuestro mundo no hay secularización, ¿verdad? No hay un proyecto de secularización, sino lo que hay es una divinización del mercado, es a la vez la fetichización del mundo que sustituye al desencantamiento del mundo que Max Weber constataba, ¿verdad? El fetichismo de la mercancía sustituye a la magia, ¿verdad? Es una polémica con Max Weber sobre nuestro mundo en el sentido de que diría Max Weber, no, el mundo no se ha desencantado, sino lo que hay es un traslado, no hay secularización del mundo, el mundo no es secular. Lo que ha habido es el desplazamiento de la magia al fetichismo del mercado. Es un desplazamiento del mundo encantado a la divinización del mercado. Eso es lo que ha habido en la modernidad. Eh, y en el fetichismo, justamente, la omnipresencia del mercado está el cristianismo en los siglos 3 y 4 eh, es, es imperializado, ¿verdad? El cristianismo pasa de ser la religiosidad de los sectores populares de los territorios ocupados por el Imperio Romano y la religiosidad de los proletarios del Imperio Romano. Se han visto
Ágora de Amenábar. Ahí pueden ver con mucha claridad cuál es la composición social del cristianismo original. Pero ya para el siglo III y IV, el cristianismo ha pasado por un proceso de transformación sociológica. Si a alguno de ustedes les interesa más estudiar la historia materialista del cristianismo, pueden leer un libro de Karl Kautsky que se llama Orígenes y Fundamentos del Cristianismo, que es un gran libro, o sea, un libro muy interesante. Eh, y allí, eh, y allí podrán ver que ya para los siglos III y IV, el cristianismo es una religión de Estado, es la religión del imperio, se ha imperializado, ¿verdad? Su centro ya no es la comunidad, sino que su centro es el Estado, el poder del Estado. Y lo que sucede es que eh, en los siglos XIV y XVI, el cristianismo es sometido a su vez al poder económico, por lo cual es mercantilizado, ¿verdad? Eh, Va a entrar luego a discutir este problema de la mano invisible del mercado. eh, Autores como Hayek y como Friedman y los neoliberales en general consideran que el mercado es superior a la producción central de mercancías, a la planificación central de la economía, este, porque el mercado es la institución que mejor regula la producción de bienes, ¿verdad? Eh, y la producción se realiza, se supone, a través de una mano invisible que regula la producción. Eh, y que Lambert hace un señalamiento de cómo esa idea de la mano invisible olvida que lo que hace que el mercado se autorregule es el hambre y la enfermedad, ¿verdad? Y cita ahí a Adam Smith. Eh, en una sociedad civil, solo entre gentes de inferior clase del pueblo puede la escasez de alimentos poner límite a la multiplicación de la especie humana. Y esto no puede verificarse de otro modo que destruyendo aquella escasez en gran parte de los hijos que producen sus fecundos matrimonios. Así es como la escasez de hombres, al modo que las materias, regula necesariamente la producción de la especie humana. La viva cuando va lenta, la contiene cuando se aviva demasiado. Esta misma demanda de hombres o solicitud y búsqueda de manos trabajadoras que hacen falta para el trabajo es la que regula y determina el estado de propagación en el orden civil en todos los países del mundo, en América Septentrional, en Europa y en Chile, ¿verdad? Es decir, lo que regula el mercado es el hambre y la enfermedad, ¿verdad? Eh, Aquí entonces, en la mano invisible, eh, en la mano invisible lo que estamos viendo es este principio de armonía generalizada que asegura que cada uno sea servidor del otro, inclusive antes de la muerte, ¿verdad? Es decir, es una nueva vuelta de tuerca a ideas similares como la idea estoica del Dios necesario en su cosmología, la idea de Newton de la mano invisible que guía los planetas. En el caso de Adam Smith sería la armonía bella del mercado total. Eh, la armonía del mercado asegura, por lo tanto, que cada uno sea servidor del otro, inclusive a través de la muerte. El mercado mata graciosamente a los superfluos que este mismo mercado promulga, ¿verdad? Esa es la idea real de esa idea del libre mercado, que es normalmente como se refieren a sí mismos de manera eufemística quienes defienden el neoliberalismo. Es decir, el neoliberalismo se ha transformado en ese sentido en un concepto crítico. Quienes usan el término neoliberal es porque están en contra del neoliberalismo y al igual que Hinkelambert, consideran que es una estrategia de suicidio colectivo, ¿verdad? Es decir, que es una estrategia que destruye las dos fuentes fundamentales de la riqueza, la naturaleza y los seres humanos, ¿verdad?
y a eso se le dice neoliberalismo. Eh, Quienes son neoliberales no hablan de neoliberalismo. De hecho, políticos costarricenses, por ejemplo, como Eli Feinsack, sostienen que el neoliberalismo no existe realmente, que eso es una invención. Así como, digamos, los sectores machistas y fundamentalistas sostienen que el género no existe, que lo que en realidad es una ideología de género. Este, Estos señores dicen que el neoliberalismo no existe y no hablan en términos de neoliberalismo, sino que hablan en términos de libre mercado o de mercados competitivos. Son las palabras que usan, los eufemismos que usan. Eh, los mercados no son competitivos porque todos los mercados del mundo son monopólicos. Como veremos en la lectura sobre el imperialismo, los mercados en general están dominados de manera oligopólica, pero además tampoco son libres porque la libertad está asociada a matar graciosamente a aquellos que se consideran superfluos para el mercado, ¿verdad? Eh, Ahora entraríamos justamente a ver cómo engarza todo esto en el tema de los derechos humanos, eh, porque habíamos dicho, y bueno, esta es la tesis de Hinke Lambert, que la idea de la dimensión autorregulada del mercado es también contradictoria con la idea moderna de los derechos humanos, es decir, que el liberalismo es contradictorio con los derechos humanos, eh, que hay un choque con los derechos humanos, porque justamente el pensamiento de Smith es un pensamiento sin derechos, es un pensamiento sin derechos humanos. En ese sentido, es un pensamiento sin ética, en el cual todos los derechos que el ser humano tiene son derechos que corresponden al mercado, ¿verdad? Los derechos que tienen los seres humanos son derechos adquiridos por el mercado, no es que tengan ningún derecho en sí y de suyo. Eh, el surgimiento de los derechos humanos es algo nuevo en toda la historia, tiene que ver con las luchas de emancipación de la vida humana, surgen en 1789 con la Revolución Francesa, es decir, son subproductos de revoluciones, eh, aunque el humanismo de la Revolución Francesa, como señala Lambert, es un humanismo muy abstracto, es un humanismo de los propietarios, eh, va a decir aquí, ¿verdad? Es la gran reducción de los derechos humanos a un ser humano más bien abstracto, sobre todo propietario, masculino y de explotación extrema, que inclusive podría convivir con el trabajo forzado de la esclavitud, es decir, es una humanidad muy abstracta, pero por otro lado introduce la categoría política central de ciudadanía, que esa es la base de la democracia moderna, eh, aunque en un primer momento reduzca la ciudadanía a los hombres blancos propietarios, pero esta categoría de ciudadanía y su creciente ampliación por las crecientes luchas sociales va a definir los distintos momentos de la emancipación humana, ¿verdad? En un primer momento, la emancipación de los esclavos a través de la lucha de la revolución haitiana, ¿verdad? De la independencia haitiana. Eh, que es la primera gran revolución anticolonial, es la primera es una revolución social, es una revolución donde los esclavos se liberan y toman el poder del país. Es la única revolución an- eh, donde los esclavos vencen en la revolución, no, ninguna otra rebelión de esclavos venció más que la de Haití. Eh, y es la primera república negra de la historia.
Entonces fue la primera gran independencia latinoamericana, la primera gran revuelta antiesclavista, la única vez que los esclavos han ganado una revolución social y la primera república negra de la historia de la humanidad. Pero señala, por ejemplo, eh, a Olympique de Gaulle, a Graco Babeuf, el autor de La conspiración de los iguales, ¿verdad? Que ambos representan las tres emancipaciones que van a ser determinantes en el siglo XIX y el siglo XX: la emancipación de la mujer, la emancipación de los esclavos, la emancipación de la censura, ¿verdad? Todas, digamos, sujetas a la apertura que da esta, este nuevo humanismo, ¿verdad? Que este nuevo humanismo es un nuevo humanismo del sujeto viviente frente a la reducción del humanismo burgués a un humanismo de propietarios en una sociedad de mercado. Por eso hay distintas interpretaciones de lo que los derechos humanos significan, ¿verdad? Es decir, eh, personas opuestas totalmente en el espectro ideológico y político pueden utilizar el discurso y la retórica de los derechos humanos, porque en algún caso se está hablando más bien de un humanismo de los sujetos vivientes, se está hablando de los sujetos reales, y en el otro hay una reducción de los derechos humanos a los propietarios, es un humanismo de los propietarios, ¿verdad? De la sociedad de mercado. Eh, y justamente para Hinke Lambert, el movimiento de expansión de los derechos humanos evitan o han evitado con sus luchas la reducción del Estado de Derecho a el derecho de la propiedad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Estado de Derecho, también tenemos que ver qué significa eso. Si es el derecho que tienen los seres humanos vivientes o es el derecho que tienen los propietarios, ¿verdad? Eh, Actualmente, con la estrategia de globalización y a través de múltiples desastres, porque tanto Hinke Lambert como Naomi Klein consideran que vivimos en un capitalismo del desastre, o sea, es una forma especial del capitalismo que vive de colapso en colapso. Y es justamente a través de estos múltiples desastres, Naomi Klein le va a decir a eso, la doctrina del shock, es decir, el capitalismo funciona a través del shock, del desastre, de la catástrofe. Y bueno, y ustedes pudieron ver recientemente un shock como tal que fue en los años 2019, 2020, 2021, donde la estrategia de globalización se desarrolló mucho justamente porque se estaba viviendo un shock general a partir de la pandemia, las implicaciones de la pandemia, las reformas que hubo en los estados y en las condiciones de trabajo a partir de la pandemia. Eh, Esta estrategia de globalización, que a través de múltiples desastres intenta anular los derechos humanos del sujeto viviente, de la hipótesis de Hinke-Lambert. La estrategia de globalización anula los derechos humanos de los sujetos vivientes. Y esto ocurre bajo el nombre de totalización de los mercados y de la propiedad privada. Es decir, la estrategia de globalización lo que pretende es una totalización de los mercados, un mercado total, y la totalización de la propiedad privada. Vamos a entrar ahora justamente a la idea de la rebelión contra los derechos humanos y cómo ocurre la idea de la rebelión contra los derechos humanos. Eh, para Hinke Lambert, pero también es una cosa que podemos ver, por ejemplo, en el libro de Angelo Tasca, sí, el surgimiento del fascismo, que es un libro sobre el fascismo italiano. También lo podemos ver en el asalto a la razón de Grigori Lukács. Hay como unos filósofos que podríamos decir son los filósofos que más han conceptualizado esta rebelión en contra de los derechos humanos, ¿verdad? Que más han conceptualizado la rebelión en contra
las nuevas formas de democratización que trajo la Revolución Francesa, que trajo el movimiento obrero, que trajo el triunfo de la Revolución Rusa, que trajo el movimiento de mujeres, ¿verdad? El feminismo contemporáneo. Eh, Porque él va a ver, por ejemplo, en Nietzsche y en Schopenhauer, y bueno, hay otros autores, en El Asalto a la Razón habla de varios autores, pero Nietzsche y Schopenhauer, en primer término, eh, van a ver autores típicamente aristocráticos que van a organizar esta rebelión, ¿verdad? En contra de, de los derechos que surgen en este periodo, ¿verdad? Para Nietzsche, la guerra es la mayor y la principal expresión de lo humano, y la esclavitud es el camino más racional y directo a la libertad humana que solamente existe a partir de los dueños, de los esclavos. ¿Verdad? Para Nietzsche, la liberación de los esclavos pone en peligro, por lo tanto, la liberación humana. Eh, Podríamos hablar eh, de justamente una revaluación de la historia. Y él pone varios ejemplos del antifeminismo y del antisemitismo, ¿verdad? De Nietzsche, eh, ¿verdad? Que haga el progreso de la cultura. Esto significa que se ha salvado el ánimo de la plebe contra nosotros, los aristócratas del pensamiento, hombres liberales alegres por el saber, ¿verdad? Entonces, hay una revaluación de la historia, ¿verdad? Que empieza con Nietzsche y que ese aspecto de Nietzsche va luego a conectarse con el nazismo, ¿verdad? A eso es lo que Hinkelambre le llama una reevaluación de la historia, que es uno de los rasgos ideológicos que uno puede ver en la historia. Habla primero de Guillermo Tell, voy a leer el fragmento de Hinkelambre sobre Guillermo Tell. Dice: según Fritz, Guillermo Tell era un bandido común y corriente que fue transformado de manera mítica en el curso de pocas décadas en un héroe liberador de Suiza. ¿Verdad? Entonces, esto es una reevaluación de la historia. La interpretación del nazismo, en el momento en el cual Fritz escribe, tiene, según este, tampoco que ver con el nazismo como había existido realmente, como la historia del héroe de la liberación de Guillermo Tell. Es decir, hay un proceso que nos oculta la comprensión crítica, que es establecer a los nazis como simples bandidos, ¿verdad? Dice, sin embargo, la revelación en el caso del nazismo es al revés. De los nazis se han hecho simples bandidos antisemitas que utilizaron una sustancia antisemita creada por el cristianismo. Eso hace invisible el hecho que el nazismo realizó una revolución cultural, más bien una revolución anticultural, que definió toda la historia occidental de una manera nueva y que su forma antiutópica domina en gran parte de la cultura occidental hasta hoy. Los ciegos ven y los que ven son ciegos. Entonces, para, para Hinkelamber, los nazis no pueden ser interpretados, o es una interpretación errónea, que son como simplemente una banda de locos y delincuentes, sino que son un proyecto, tiene raíces en la modernidad, que es una rebelión en contra de los derechos humanos. Es una rebelión en contra del levantamiento de los empobrecidos, de los pobres, del proletariado, de las mujeres, de los esclavos, eh, y que esta revolución anticultural intenta redefinir toda la historia occidental y que para él, que es una frase que Lambert usa mucho, el nazismo pudo haber sido derrotado, no, ¿cómo es? Hitler pudo haber sido derrotado en la guerra, pero el nazismo venció. Es decir, los valores culturales que el nazismo quería promover, pese a que los nazis fueran derrotados en batalla, perduraron, se desarrollaron y continuaron en Occidente. Y hoy mucho de la cultura occidental eh, está anclada en esta rebelión, con esta revolución anticultural de los nazis, que empieza por
un abierto odio a la inteligencia y al conocimiento, ¿verdad? Señala Inke Lambert, cuando las tropas fascistas durante la Guerra Civil Española ocuparon la Universidad de Salamanca, su grito era "Viva la muerte, muera la inteligencia". Heidegger en Alemania habló de un ser humano como un ser para la muerte. Un intelectual en esta línea también era Ernest Junger. Uno de los últimos ha sido el poeta argentino Jorge Luis Borges, que es sin duda uno de los grandes poetas de América Latina. Aquí lo que él quiere captar es con una varia de recopilación de autores, tanto las tropas fascistas que entran a Salamanca bajo el grito "Viva la muerte, viva la inteligencia", a Heidegger, que es un filósofo muy importante del siglo XX, que simpatizaba con los nazis también, cuando habla del ser para la muerte, de Ernest Junger, que es un filósofo también un militante nazi. Eh, en este sentido, eh, él ve justamente ahí las posiciones antihumanistas de los fascistas que vuelven a aparecer con un nuevo ropaje, eh, pero ya no sobre la base de un pensamiento a partir de las masas, como los nazis, pero tampoco a partir del Estado, sino que es un pensamiento a partir del mercado y de las grandes burocracias de las empresas eh, privadas mundiales, ¿verdad? Es decir, las posiciones antihumanistas contrarias a la humanidad, contrarias a los derechos humanos, contrarias a la inteligencia humana, que que se veían en los años 20 reaparecen en nuestra época, pero ya su centro no es las masas fascistas, tampoco es el Estado, sino que es un pensamiento que está centrado en el mercado y en las grandes burocracias de las empresas privadas. Eh, los nazis acompañaron todo esto con un mundo de fantasía que muchas veces podía ser atractivo para personas que no eran cercanas a- al fascismo, ¿verdad? Dice, ante esta situación surgen hoy los movimientos de extrema derecha, que serían, ¿verdad? Como Víctor Orbán en Hungría, como el actual gobierno de Polonia, como el partido que probablemente va a gobernar en Italia después de las elecciones, como Vox en España, como el Frente Nacional en, en Francia. Este, y estas expresiones, ¿verdad? Frente a su irracional es difícil de reaccionar, ¿verdad? Toda cultura actual es, ¿verdad? Una anticultura si se basa en vaciamiento de la cultura propia y así resulta cada vez más difícil fomentar soluciones solidarias. Desaparece la cultura que lo sostiene. Esa es la razón por la que es cada vez más importante que para el poder económico fomentar esta religión del mercado. El argumento a favor de esta situación tiene que ver más con un argumento irracional y que tienen de vaciar a las propias religiones tradicionales en pura irracionalidad. Eh, también la tesis de Hinke Lambert es que todas las religiones, en general el islamismo, el cristianismo, tienden a vaciarse de su contenido tradicional, que podía tener elementos de racionalidad importantes, culturales, socialmente arraigados, pero tienden a vaciarse porque son absorbidas por la religión del mercado total, ¿verdad? Eh, Se mantienen como religión, pero ya sin contenidos racionales que los vinculan a sus mundos sociales, sino que este proceso de vaciamiento general de la religión, que también es un vaciamiento general de la cultura, termina con la declaración de la irrelevancia de los derechos humanos de hoy, que es de lo que trata el neoliberalismo contemporáneo, eh, que contiene siempre dos ideas básicas: la negación de los derechos humanos, la afirmación de la voluntad de poder como fundamento de todo lo humano, ¿verdad? Las posiciones antihumanistas que surgen con un nuevo ropaje en nuestra época,
siempre van a tener en común eso, ¿verdad? Estas dos posiciones, la negación de los derechos humanos y la afirmación de la voluntad de poder como fundamento de todo lo humano, ¿verdad? Es decir, la fuerza como fundamento de todo lo humano. Y, y esta inversión es una inversión que se puede ver en todos lados, por eso es que el hambre habla de que toda cultura actual es en realidad una anticultura. Por ejemplo, poner ejemplo, es decir, hay una inversión, lo que aparece como cultura en realidad es una anticultura. Y habla, por ejemplo, de la libertad de prensa, que ha sido invertida en un medio de control de la libertad de opinión, es decir, la libertad de prensa que tenía el objetivo de difundir la mayor cantidad de ideas posibles en contra de la censura de la Iglesia y del Estado, bajo las condiciones capitalistas de existencia, se ha transformado más bien en un medio de control de la libertad de opinión personal por el papel que juegan los monopolios de la comunicación en el mundo contemporáneo. Aquí, por ejemplo, Hinkelambert, retomando esta idea que el punto común del neoliberalismo y el fascismo es su hostilidad hacia los derechos humanos, Ludwig von Mises, por ejemplo, dice eso, ¿no? Que es uno de estos neoliberales de los años 20. Entonces dice, se parte siempre de un error grave, pero muy extendido, el que la naturaleza concedió a cada uno ciertos derechos inalienables por el solo hecho de haber nacido, ¿verdad? Ludwig von Mises ahí muestra su hostilidad a la idea que la gente tenga derechos solo por su naturaleza. Eh, Eso significa, obviamente, que el neoliberalismo declara desde muy temprano la irrelevancia de los derechos humanos. Los neoliberales en general quieren eliminar los errores, los derechos humanos, los avances en derechos humanos, aunque hablen en su nombre, pero en la práctica es colocar siempre en primer término la voluntad de poder y luego los derechos de propiedad frente a los sujetos humanos vivientes y eh, la conclusión de todo ello es que por lo tanto los derechos están asociados a la propiedad. Todos los seres humanos tienen derechos a la propiedad, pero no tienen ningún derecho a poder vivir. Este es el asunto, ¿verdad? Es decir, a lo que tienen derecho los seres humanos es a tener propiedad, pero no tienen derecho a mantenerse vivos, ¿verdad? Hayek, desde muy temprano, eh, habla del principio del cálculo de vida y del control demográfico, ¿verdad? Una entrevista en El Mercurio, que es el diario de la derecha eh, chilena, dice Hayek, que es otro, habíamos hablado, ¿no? Ludwig von Mises, Hayek y Friedman son los tres grandes teóricos del neoliberalismo, antes de que se implementara como programa económico y luego como consenso de Washington y luego cada vez más como una sensibilidad compartida. Va a decir Hayek, una sociedad libre requiere ciertas morales que en última instancia se reducen a la mantención de las vidas. No a la mantención de todas las vidas, porque podría ser necesario sacrificar vidas individuales para preservar un número mayor de otras vidas. Por lo tanto, las únicas reglas morales son las que llegan al cálculo de vidas, la propiedad y el contrato. Entonces, para Hayek, que es muy transparente, lo importante es la propiedad y el contrato. Los principios realmente humanos y derechos humanos son la propiedad y el contrato entre sujetos, que son dos abstracciones. Y todos los derechos derivan de la propiedad y del contrato. A partir de preservar la propiedad y el contrato, uno puede calcular las vidas, hacer un cálculo de bienes sobre las vidas. Esto es muy interesante porque es un choque directo, obviamente, con la filosofía crítica de Kant. Kant justamente explicando en qué consiste la dignidad humana, porque bueno, la dignidad humana ha tenido distintas justificaciones a lo largo de la historia filosófica. Está la justificación filosófica de Aristóteles, ¿verdad?
y de Platón, que consideran que la dignidad humana viene del hecho de que los seres humanos son seres racionales. Está la justificación de Santo Tomás de Aquino y San Agustín, que consideran que la dignidad de los seres humanos es una dignidad asociada a su lugar especial en la creación y que ese lugar especial en la creación los hace compartir cualidades con Dios, como el libre albedrío, como la inteligencia, como el alma, y eso les da una cualidad especial. Y Kant, que quiere construir una crítica trascendental de la dignidad humana, donde sostiene que lo que distingue, lo que le da dignidad a los seres humanos, Kant inicia distinguiendo entre cosas que tienen precio, que tienen un valor, y cosas que no tienen valor, ¿verdad? Las cosas que tienen precio, tienen valor, esas cosas lo vuelven, hace posible que sean intercambiables entre sí, ¿verdad? Uno puede intercambiar eh, 8 piezas de pollo por un poema por un libro de Ovidio, ¿verdad? O puede intercambiar 4 sillas por un chancho, o puede intercambiar, eh, no sé, 24 almohadas por 2 camas, ¿verdad? Lo estoy inventando, ¿verdad? Es decir, las cosas son intercambiables y por eso tienen valor, tienen un precio. Pero los seres humanos no son intercambiables entre sí. ¿Verdad? Es decir, yo no puedo decir, bueno, en este grupo hay 24 personas, intercámbienlos por otros 24, ¿verdad? Porque cada uno de ustedes tiene una dignidad especial que los hace únicos y que no los hace intercambiables por otros estudiantes. Entonces, aquello que no tiene precio, aquello es que se levanta sobre todo precio, es justamente la dignidad humana, ¿verdad? La dignidad humana es lo que impide que los seres humanos sean intercambiables entre sí, pero también es lo que impide que tengan precio, ¿verdad? Por eso es que en general es despreciable la esclavitud. Entonces, esta es la explicación que hace Kant, pero además significaría que uno no puede hacer un cálculo de bienes. Uno puede hacer un cálculo de bienes cuando son cosas. En el caso de las cosas, uno siempre puede calcular o podría calcular qué me conviene más a mí, si me conviene más 3 sillas o una mesa, si me conviene más 8 piezas de pollo o un libro, si me conviene más 6 bujías o un tornillo, ¿verdad? Ahí uno puede calcular los bienes, pero uno no puede calcular si me conviene más Pedro, María, Joaquín y Juana que Anastasia, Roberto, Joaquín y Viviana, ¿verdad? No, no puedes hacer ese cálculo de personas. Y justamente el punto clave del neoliberalismo es que para él la propiedad y el contrato lo llevan adelante la posibilidad de sacrificar, digamos, las vidas que son necesarias. Y esta es una de las razones por las cuales Lambert habla de la religión del mercado total, como esta religión es una religión eh, del sacrificio y el suicidio colectivo. Siguiendo a otro autor que no leemos aquí, pero que también es muy interesante, Enrique Dussel, en las metáforas teológicas de Marx, habla de cómo Marx tiende a comparar el capitalismo con religiones sacrificiales, ¿verdad? Como la religión de Moloch en el Cartago antiguo, ¿verdad? Es decir, como las religiones que invocaban sacrificios humanos para los dioses, eh, el capitalismo hace lo mismo con los seres humanos, ¿verdad? Pide sacrificios humanos eh, para mantener esa fe, eh, que normalmente además esos sacrificios son los sacrificios de los pobres, como en la religión de Moloch en Cartago, es decir, no se sacrificaba a los ricos, se sacrificaba a los pobres. Este, Justamente porque hay un cálculo de vidas, ¿no? Entonces, estos serían los elementos de lo que podríamos llamar la religión total del mercado en